noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes día 31 de marzo. Ya saben que los viernes hacemos un programa un poco distinto, más especial, en el que recuperamos pues algunos momentos de la semana y también les ofrecemos alguna entrevista de interés. Lo que no puede faltar, sea viernes o sea el día que sea, también se lo digo, es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. A 8 semanas de las elecciones municipales y autonómicas y a 8 meses de las generales, como no podía ser de otra manera, se disparan las especulaciones sobre quién votará a quién y cuáles serán los resultados. Respecto a esto último, los resultados, para mí, no cabe otra, en ambos casos, tanto el próximo 28 de mayo como a finales de año, que la ciudadanía propinará una patada en el culo a la coalición Frankenstein, porque cualquier otra alternativa pone los pelos de punta, y no solo a mí. Respecto a alianzas y respaldos, lo que tengo más claro es que a Pedro Sánchez le va a votar chapote. También los golpistas catalanes y Pam Rodríguez para seguir con los 130.000 euros de sueldo y los diputeros del Tito Berni, pero con entusiasmo, casi con fervor, el que más apostará por la renovación en la Moncloa del jefe del PSOE será el ejecutor de Miguel Ángel Blanco, y con él su novia Amaya, una de las que participó en el asesinato del socialista Fernando Mújica, y Henri Parot, el de los 82 crímenes, y el resto de facinerosos de ETA y allegados. Todos estos maleantes se ven ya con un pie en la calle, pero necesitan que siga Sánchez otros 4 años para sacar los dos. La pareja Chapote-Amaya ya logró que Zapatero, allá por 2009, les pusiera juntos en la prisión de Teixeiro, en La Coruña, y fruto del vis a vis permanente, los siniestros tortolitos tuvieron 2 hijos, los hijos que nunca pudieron engendrar muchas de sus víctimas, porque se fueron todas al cementerio en plena vida. Creo haberles dicho más de una vez que a mí no me espanta del PSOE su política económica. Aunque gestione fatal y aunque metan la mano siempre en la caja, tampoco sus propuestas sobre sanidad o sus ocurrencias en educación. Lo que no puedo digerir, lo que hace física y moralmente imposible que yo vote en unas elecciones a favor de algo como el PSOE, es el indecente abrazo que los socialistas, sin excepciones, desde Sánchez a varones autonómicos como Page, Lambán, Puig o Vara, pasando por alcaldes, diputados y militantes, dan a los asesinos etarras y con ellos, aunque repugne, un sector considerable de la sociedad española. Yo no sé cuántos son, pero si las encuestas aciertan, hay en nuestro país unos 5 millones de personas que a la hora de acercarse a las urnas prefieren a matarifes como Chapote, Amaya, Parot, Lasarte y a sus herederos políticos que a la gente decente. Es una calamidad moral, algo enfermizo, pero es lo que tenemos. Así que cuando lleguen las elecciones, no se olviden, votar al PSOE y a sus compinches es abrazarse también a los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Y ya saben que en la segunda dosis contamos con un cronista parlamentario de lujo que se llama Josué Cárdenas y que acude al Congreso de los Diputados para hacerles preguntas a los políticos y de vez en cuando les mete a alguno de ellos en algún que otro apuro. Al final es su labor como periodista. Esta semana le ha tocado a Patxi López. Le preguntó nuestro compañero Josué Cárdenas que cómo se quedan ellos, ¿no?, los políticos y sobre todo los socialistas, cuando alguien les dice que te vote Chapote. Patxi López, la verdad es que se quedó un poco patidifuso. Escolta, que ha ido a entierros de compañeros, ¿cómo se toma el hecho de que la culminación del acercamiento de todos los presos etarras estén en el País Vasco? Que de alguna manera los postulados de la Izquierda y Izquierda Abertzale de la banda terrorista se hayan consumado. ¿Y qué les parece que cada vez más muchos ciudadanos les digan eso de que te vote Chapote? Se lo sigan diciendo por esta cuestión. Gracias. Gracias a que alguno extiende informaciones de manera bastante particular, ¿verdad? ¿Cómo me tomo eso? Como un síntoma de absoluta normalidad y como un triunfo de la democracia. Y te lo explicaré otra vez. Vamos a ver, la política de dispersión de los presos etarras se utilizó como una herramienta más, como un instrumento más de la lucha antiterrorista.
cuando se veía que el frente, eso que se llama el frente de las cárceles, era un coto cerrado que dirigía incluso la propia banda terrorista. Y que había gente de ese mundo que quería salirse de esa disciplina de terror y que esa especie de mafia del frente de cárceles no lo permitía. Y se hizo una política de dispersión para evitar ese frente de cárceles. Y de ahí también nació la Vía Nanclares. Gente que evidentemente quería abandonar la disciplina del terror y de la banda terrorista y que pudo hacerlo porque no estaban aglutinados. Y funcionó la Vía Nanclares. Pero claro, ya no existe ETA. Y ya no existe motivo para que el frente penitenciario o la dispersión sea un instrumento más de la lucha antiterrorista, porque ya no hay ese terrorismo en este país. Y por lo tanto, cumpliendo con lo que dice la propia Constitución, que es que el sistema penitenciario en este país no es un sistema que busca la venganza, sino la reinserción, y para no añadir una condena a los familiares, se acerca a esos presos a las cárceles, punto, del País Vasco. Ni se escarcela a nadie, ni nada por el estilo. Se cumple con un precepto democrático que determina que efectivamente la democracia ganó esa batalla al terrorismo. Por eso me lo tomo así, con esa normalidad. Pero sin lugar a dudas, el protagonista de la semana ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque el Tribunal Supremo ha dicho esta semana, ha sentenciado que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos fue ilegal, que fue contrario a la función de la policía y que por lo tanto no debía haber ocurrido, y de hecho van a pedir al Ministerio de Interior que readmita en su cargo a Diego Pérez de los Cobos. En el vídeo que les mostramos a continuación hacemos un repaso de no solo esta, sino de las pifias más destacadas del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos ordenado por Marlaska. En definitiva, la última de una larga lista. El ministro pasará a la historia, entre otras cosas, por acercar a los últimos presos de ETA al País Vasco o por todas estas polémicas. Comenzamos el repaso. En verano de 2019, y como ministro del Interior en funciones, llegaba el informe fake. En el orgullo de aquel año, miembros de Ciudadanos fueron acosados e insultados por manifestantes. Marlaska condenaba cualquier tipo de violencia. La condena de cualquier tipo de violencia. Pero quiero ser un poco más expresivo también. Lo que yo realicé, y a lo que usted hace referencia o su pregunta subyace, fue una crítica política, a una actuación política consistente en pactar, como ha ocurrido en Andalucía y un documento lo atestigua, con un partido de extrema derecha. Pero lo cierto fue que hubo anomalías en el informe. No estuvo firmado por ningún agente ni identifica la unidad responsable. Lo cierto es que en ese escrito Marlaska culpa a los propios políticos naranja de los incidentes. En 2020 se colaba la del coronel Pérez de los Cobos. Le echaba por perder su confianza tras negarse a informar al gobierno de las pesquisas judiciales, cuando todos sabían que ese 8M nunca se debió de haber celebrado por el riesgo a contagiarse de coronavirus. En 2021, con las elecciones de Madrid, salió a condenar los sobres con balas que llegaron por correo a los ministros. El caso se archivó sin que nadie sea capaz de arrojar nada de luz al caso. Apenas mes y medio después llegaba el orgullo, donde un joven denunció haber sido marcado con un cuchillo por 8 individuos por ser homosexual. Marlaska activó y convocó de urgencia a la Comisión de Seguimiento sobre Delitos de Odio. Todo esto sin evaluar el caso. Horas después el joven reconoció que se lo había inventado todo. Pero 2022 iba a ser su año. Primero con los espionajes de Pegasus. Pueden reírse, desde hace 4 años no hay ninguna interceptación telefónica de comunicaciones de cualquier índole sin autorización judicial en ningún ámbito o departamento ministerial con competencia al respecto y sin intervención judicial. Donde decidió destituir a la directora del CNI, Paz Esteban. Una cortina de humo porque a día de hoy todavía no se sabe por qué Marruecos nos estaba espiando ni qué información se extrajo de esos 10 gigas. Y sin olvidar los muertos de la Bahía de Melilla, donde el ministro negaba. No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Pero el informe de la BBC decía lo contrario, y cuando dio explicaciones, nadie le creyó. Al fin y al cabo, cada día se suma una más y todavía no ha dimitido.
Y hoy también recuperamos uno de los momentos más destacados de la moción de censura presentada por Vox junto a Ramón Tamames para echar a Sánchez del poder. No salió adelante, ya lo saben ustedes, porque solo consiguió 53 votos a favor, pero nos dejó para la historia momentos históricos. Sobre todo, la intervención magistral inconmensurable del profesor Ramón Tamames también nos dio un poco más una perspectiva, ¿no?, de la realidad de España, de la realidad de este gobierno que nos ha tocado vivir y sufrir para los próximos comicios. Y algo en otro momento llamativo, curioso, ¿no? Ramón Tamames estuvo muy gracioso, original, y también se le vio reírse cuando intervino Míriam Nogueras. ¿Se acordarán ustedes? La separatista que apartó la bandera nacional para intervenir en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Vemos ese momento. Hoy lo interesante no estaba aquí. Hoy lo interesante estaba en la que ustedes llaman Sala Constitucional, con la delegación de la Comisión de Investigación del caso de espionaje más grave de los últimos años, Pegasus, en el que se ha espiado a políticos y ciudadanos catalanes por ser independentistas. No somos un problema político. No somos algo a lo que pasar página, señor Pachi o señor Illa. Somos una cuestión de Estado. I no lo digo jo, lo dicen todos ustedes. Que il·lusos els que s'han pensat que tenien cap poder. Repito, el presidente del gobierno español, del gobierno más progresista de la historia, a pesar de sus discursos de reconciliación, de reencuentro y de convivencia, mantienen esa orden, la misma que elaboraron los grandes amigos del catalanismo y del independentismo, Margallo, Fernández Díaz, de Guindos o Soraya Sáez de Santa María. Esta orden, insisto, nos mantienen a los independentistas catalanes al nivel del terrorismo yihadista. Todo un Estado dedicado a fulminarnos. Y ustedes, en esencia, casi todos los que hoy están aquí, son lo mismo, unos patriotas españoles, como González, como Cospedal, Bono, Guerra, Soraya, Rajoy y tantos otros que ponen la bandera, el rey y la unidad de la patria, la unidad del Estado español, por delante de todo, incluso por delante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Es decir, lo de hoy aquí no es ninguna extravagancia, es muy representativo de la cuestionable democracia española. Un excomunista español, candidato de Vox. Y voy terminando. No sé si tots els companys que tenim aquí ho comparteixen, jo crec que sí. No tinc cap dubte que el proper president del Reino de España o la próxima presidenta del Reino de España seguirá firmando la orden que nos sitúa a los independentistas como una cuestión de Estado al nivel del terrorismo. Però seguir donant estabilitat als qui ens trepitgen i el que ens espien és el més irresponsable que ha fet la política catalana en les darreres dècades. I es constata el fracàs absolut del fals diàleg i el fals poder que alguns han cregut tenir. I acabo, com acabo sempre. Visca Catalunya lliure. Moltíssimes gràcies. Gracias, señora Nogueras. Míriam Nogueras no me convenció con los temas de Junts per Catalunya. No está en la línea de lo que es el futuro. Cataluña, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España. Es la mejor definición. Y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense periurbano. Y hemos estado hablando de todos estos asuntos de la actualidad informativa con el periodista Ricardo Martín. Les dejamos esa entrevista. Estamos en la segunda dosis con Ricardo Martín. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros para ayudarnos a desentrañar la actualidad económica que siempre a veces al ciudadano de a pie le resulta un tanto correosa. Ricardo,
te tengo que preguntar por el tema de la semana, porque tiene una vertiente económica. Ya lo sabes, a los 68 años, Ana Obregón se ha convertido en madre mediante la maternidad subrogada, que otros llaman vientre de alquiler. Y esto ha generado todo un debate. Para los países en los que es legal, ¿esto se convierte en una vía de financiación económica? Indudablemente, indudablemente. También en el ámbito de la adopción, hay que decirlo. Es una fórmula distinta, pero la adopción también tiene esas condiciones, sobre todo la extranjera, la exterior. Ahí hay dinero por medio, siempre hay dinero por medio. Bien como donaciones a entidades religiosas, a veces pseudo-religiosas, pero naturalmente sí, hay un componente financiero fundamental. Y en el caso de la subrogada es que es ya abierto y todo el mundo conoce las condiciones. No se precisan, digamos, cantidades astronómicas tipo $500.000 de euros, o son otras condiciones, pero desde luego son para gente, podríamos decir, pudiente. No cualquiera puede hacer un tipo de donación subrogada, ni puede hacer estas cosas con unos ingresos, digamos, humildes. Es imposible, cuesta mucho dinero. Oye, Ricardo, y dicen que, bueno, a tenor, por ejemplo, uno de los países a los que recurrían españoles que querían ser padres mediante esta técnica era Ucrania, previo, por supuesto, a la Ucrania actual con todo lo que está padeciendo. Visto así, este tipo de negocio, vamos a llamarlo así directamente, ¿es propio solo de países con problemas económicos? No, para nada. Desde luego Estados Unidos no es un país con problemas económicos, como sabemos, más bien al contrario, y es así. Lo que parece claro en el caso de Ucrania, que tú has mencionado, seguro que recuerdan los espectadores un caso de una pareja española que tuvo graves problemas en Ucrania para llevar adelante la subrogada, ¿no? Entonces fue un problema allí, se resolvió finalmente, antes de la guerra, sí, por cierto, pero sí, parece que tiene problemas, digamos, aquellos países donde no hay una tradición. En este caso, en el caso de Ucrania no había esa tradición y como que era una fórmula novedosa. Y en el caso de Estados Unidos está totalmente claro, o sea, iban personas de todos los países. Ahora que he refrescado un poco la información, pues realmente es un negocio aceptado en Estados Unidos donde van personas de todos los países del mundo. Así que lo de Ana Obregón realmente no es ninguna novedad, no se ha sacado de la manga algo novedoso, seguramente ha ido al país más seguro desde el punto de vista, digamos, de la transacción y desde luego pues allí va todo el mundo, a Estados Unidos. Lo que sí que está claro, Ricardo, es que este caso particular, bueno, por todas las circunstancias que rodean a la actriz, ha conseguido que se ponga sobre la mesa este debate que ya llevaba años en España, pero realmente se ha entrado sin ningún tipo de dudas en el debate gracias a este caso particular. Bueno, vemos constantemente a los políticos y a los tertulianos, que a veces son lo mismo, en los medios de comunicación hablando de este tema. Realmente, desde el punto de vista económico, ¿España le vendría bien legalizar esta práctica o es solo una vertiente a tener en cuenta porque hay evidentemente muchas más circunstancias que llevan a legalizar algo o no, evidentemente, más allá de lo económico? El debate de fondo, incluso que Feijóo ha entrado en él, el debate de fondo es si esto tiene que ser una cosa gratuita, podemos decir, por tanto que alguien quiere hacer, digamos, la subrogada de una manera gratuita, de una manera, digamos, pues casi humanitaria, ¿no? ¿Sí? Y hay otro aspecto que es el mercantil. Entonces, los partidos políticos están huyendo, los españoles, y ahí hay acuerdo en todas las fuerzas políticas, están huyendo de ese componente mercantilista, que es el que, digamos, late en el fondo del debate político, ¿no? Hasta qué punto se puede pagar por eso. Indudablemente, ya que hay países que han emprendido el camino de que sí se puede mercantilizar este tipo de adopción, este tipo de tener hijos, pues naturalmente a mí me parece que España, ¿por qué no? No veo, para mí no hay un componente antiético, digamos, en esta situación. Ese debate yo, la verdad, sinceramente no lo tengo. Creo que hay madres que quieren y padres que quieren tener hijos. Y acabamos de aprobar una ley en España en la cual hay 20 tipos de familia. 20 tipos de familia. Bueno, en esa línea, ¿por qué no va a haber también otro tipo, otra fórmula, digamos, de tener hijos, ¿no?
Yo creo que no es condenable, que no es sancionable desde el punto de vista ético esta pretensión, y desde luego que ahí esta fórmula es perfectamente viable, y en el caso de España, pues ¿por qué no? Sin duda sería digamos, no una aportación al PIB decisiva, obviamente, pero sí, detrás hay un tema económico y que podría ser perfectamente, en mi opinión, llevadero éticamente, y sería rentable para España en su conjunto y para determinadas personas de ciudadanos, sin duda rentable, no cabe ninguna duda. Yo solo quiero recordar a la audiencia que en los años 70, antes de que estuviera legalizado el aborto en España, pues había capitales que se iban al Reino Unido, se iban a Países Bajos, a Holanda, para abortar allí. Porque sí, el aborto en ese momento, que estaba prohibido en España, era muy rentable en Reino Unido y en Holanda, ¿no? Y había muchas personas españolas que iban a abortar allí. Y era un fenómeno económico el que se producía allí, y había mercantilización. Nadie se quejaba de que fuera mercantil ese asunto, sino que se aceptaba plenamente. Una vez que el aborto fue legalizado en España, pues ya todos sabemos que hay clínicas que son muy rentables dedicadas al aborto. Por tanto, es un fenómeno económico, tanto el aborto como, en este caso, la subrogada. Por tanto, yo creo que ¿por qué no en España? ¿Por qué no? Sí, bueno, es cierto que es un tema con muchas aristas más allá de lo económico, pero bueno, es cierto que a raíz de este tema, bueno, se ha vuelto a poner sobre la mesa, y yo creo que debatir una realidad, porque es innegable que existe, siempre viene bien. Oye, Ricardo, cambiando de tema, estamos a las puertas de la Semana Santa. ¿Económicamente nos vamos a llevar una alegría a los españoles que falta nos hace, o no hay buenas perspectivas? Bueno, muchísima alegría. Muchísima alegría. Todos los observatorios, recuerdo el Observatorio de Turismo en España, muy solvente, la Asociación Patronal de Turismo, sobre todo en el caso de bares, por simplificarlo, bares, restaurantes, hoteles, realmente, y sobre todo estos primeros, bares, restaurantes, va a ser un año prodigioso, ¿no? La economía española está respondiendo de una manera increíble. Alguna vez los expertos se han equivocado todos ellos. Los analistas, los organismos internacionales, hasta el gobierno se ha equivocado en contra suya, y las perspectivas económicas han rebasado cualquier perspectiva optimista, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la economía española está respondiendo, que el consumo, que es tan importante en España, está respondiendo, la inversión también, las exportaciones también, pero en lo que respecta al consumo parece que va a ser realmente, por lo que es ya la Semana Santa, digamos que en las semanas anteriores ya se puede saber cómo va a funcionar. Las reservas son al 90% de prácticamente la totalidad de España, y lo único que hay que esperar es qué pasa con la meteorología, porque naturalmente en Semana Santa tenemos, digamos, la tradición de que de pronto los cielos se ponen muy negros, empieza a descargar tormentas. Nos pasamos la semana mirando al cielo, eso está claro. Sí, entonces eso es lo que puede venir, ¿no? Vamos, yo recomiendo así humildemente que en la zona del País Vasco y el norte de España, justamente en esta época, es magnífico. También es cierto que ojalá que llueva mucho por los grandes incendios horribles que están asolando Asturias. Por tanto, bueno, por una parte digamos que ojalá llueva, pero por otra parte en el norte, en Semana Santa, puede ser un refugio de vacaciones muy importante. Pero sí, económicamente, como tú preguntas, y centrándome en tu pregunta, yo creo que va a ser una Semana Santa extraordinaria, y también los que anticipan los observatorios de turismo es que también el verano va a ser muy importante para el Producto Interior Español. Ricardo, nos dices que la realidad económica está siendo mejor que las expectativas tanto del gobierno como de sus críticos. ¿Existe el riesgo de que sea un poco efecto champán este crecimiento económico, o es una tendencia? Bueno, yo esto ya sí que no me atrevo, porque la incertidumbre actual es impresionante. Esa incertidumbre no sabemos. Cuando hay un presagio, ¿no? Alguien está diciendo por ahí, cuidado con el Deutsche Bank, ¿no? Después de lo que ha pasado en Suiza, el gran país de la seguridad financiera mundial, y después de ver un banco que ha tenido que ser intervenido, y hay rumores sobre la solvencia del Deutsche Bank, nada menos que el gran banco alemán, me parece que pronunciarse sobre esto, de qué va a pasar en el futuro, es una irresponsabilidad. Vemos como Lagarde se equivoca en sus predicciones futuras, vemos como el Banco Central Europeo anda ahí a ver qué hace con los tipos de interés, la Reserva Federal está dudando todo el día qué hacer. Por tanto, yo creo que la incertidumbre, después de además
la posible condena a Trump, su puesta en prisión, o sea, realmente está el cúmulo de incertidumbres que estamos viviendo, que hacer un diagnóstico económico más allá de 6 meses, 7 meses, me parece una osadía total. O sea, de momento las cosas van razonablemente bien, es decir, no nos estamos estrellando, es así, y las cosas se mantienen en un tono vital moderadamente optimista, y por ahí está circulando la cosa. Ahora, hacer una previsión con la carga de deuda que tienen los países, porque esto sí que hay que decirlo, la deuda que tiene España es tremenda, la deuda que tiene Italia es ya astronómica, ya no hablemos, ya casi las cifras se salen de la cabeza, realmente la deuda de las administraciones y de los particulares y de los empresarios en todo el mundo es tremenda. El lastre de esa deuda puede ser realmente muy peligroso para la economía mundial. Así que con ese dato y después la incertidumbre, las incertidumbres que están tanto en Asia, imagínate con Taiwán, con el problema de Estados Unidos y China en ese área, en esa zona del mundo, con Ucrania casi que aparece ya en el segundo plano, porque toda la atención se está enfocando a Asia, se está enfocando a esas maniobras que está realizando Corea del Norte constantemente, esos misiles. Realmente creo que la incertidumbre es tal que prácticamente hacer pronósticos de 6 meses más adelante es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Bueno, Ricardo, pues esperemos que cuando pasen esos 6 meses y mucho menos, sigamos pudiendo recurrir a ti para que nos ayudes a entender los cambios en el mundo económico. Muchísimas gracias una vez más, Ricardo. Un placer, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y con esto nos vamos. Ya saben que volvemos el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis con Alfonso Rojo, nuestro director, con invitados y con nuestros tertulianos y muchísimo más contenido. Pero no acaba todo aquí. A las 10 de la tarde llega Retro Live con mi compañero Alfon Arranz, que en esta ocasión ha estado hablando con Joaquín Padilla y Chus Herranz, integrantes del grupo de música Iguana Tango y conocidos porque son quienes actúan en el famosísimo programa La Ruleta de la Suerte. Les dejo con ellos. Nosotros nos vemos el lunes a las 8. Que disfruten el fin de semana y muchísimas gracias.